If you haven't heard about Anchor, it is the easiest way to make your podcast. Let me explain. It is free, and you can do everywhere you have an internet connection, from your cellular phone, from your laptop, or from your tablet. It's free. There is creation tools that allow you to record and edit your podcast right from your phone or your computer. Hola amigos de Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Los saludo con el gusto de siempre y hoy tenemos al gran analista que, por cierto, tengo que dejar presente que el día que lo entrevistamos tuvimos de los ratings más altos en todos los mercados, no solo de los Estados Unidos, sino también en Nuevo León, en Monterrey, en México, en Guanajuato. Tuvimos hasta en Irlanda gente que lo escuchó, lo cual me da mucho gusto. Hola Plácido, buenas noches. Buenas noches, mi querido Frank. Bueno, sabemos que andas en Venezuela preparando una asignación especial. ¿Nos podrías dar una antelación de estos y lo que nos puedas informar? Porque yo sé que tienes tus columnas, tienes tu programa también y no quiero robarte la exclusividad de la información que tú estás trabajando. Con mucho gusto, Frank. De hecho, muy honrado de que tengas la primicia de esta información que tú vas a difundir precisamente y que luego me voy a ocupar de ese tema en las columnas que escribo en los periódicos y en medios digitales a nivel nacional y fuera de México. Los puedes mencionar todos para que la gente vaya teniendo un antecedente, la mayoría de ellos cuando menos. Bueno, pues son diferentes medios a nivel nacional que operan desde El Horizonte, TV Azteca, desde SDP Noticias, que trabaja para la organización también, afiliados a medios de Televisa. Son muchos, mi querido Frank, afortunadamente, y pues mi columna se publica todos los días. De hecho, un detalle simpático aquí en el asunto es que parece ser que nada más Catón y tu servidor somos los únicos que escribimos todos los días a nivel nacional. Este es un dato que vale la pena mencionar. Y muy interesante. Gracias. Bueno, pues mira, principalmente es esto. Estoy en Venezuela porque me reuní con un grupo de la reserva militar del llamado Ejército Bolivariano. Se trata de civiles ahora, pero que todos fueron militares de un rango considerable en la milicia venezolana. Principalmente, muchos de ellos son de extracción pemona. Los pemones son una valiente raza venezolana de naturales que viven en las ciudades o en las comunidades cercanas a la frontera entre Venezuela y Brasil. Ellos, para que tengas una idea del nivel de impacto que tienen en la comunidad venezolana, ellos han estado huyendo debido a la persecución del régimen de Maduro. Se han estado yendo hacia Brasil por la persecución de que han sido objeto. La última persecución que se concretó en contra de ellos ocurrió el año pasado, cuando la ayuda humanitaria empezó a fluir. Se habló mucho en el mundo de la ayuda que fluía desde Venezuela. Tú te acordarás de eso, Frank, ¿verdad? Sí. Pero por alguna razón los medios internacionales no destacaron que una buena parte de esa ayuda humanitaria a Venezuela provino de Brasil y fue promovida precisamente por los pemones. En aquella ocasión hubo una resistencia por parte de ellos que se opusieron a los bloqueos que las fuerzas de Maduro implementaron en la frontera entre Brasil y Venezuela, y ocurrió que murieron entre 40 y 50 pemones que fueron pues prácticamente acribillados por las fuerzas de élite de Maduro,
cuando trataron de boicotear la llegada de principalmente alimentos y medicinas desde Brasil hacia el pueblo de Venezuela. Entonces, estoy en contacto ahora en este momento en una ciudad al pie de los Andes que se llama Mérida, como la Yucateca de México. Nada más para que te ubiques en el mapa, Mérida está a 168 kilómetros al sur del hermosísimo lago de Maracaibo, y es una ciudad eminentemente petrolera. Aquí en Mérida yo me reuní con este grupo de militares en retiro que está operando en la clandestinidad. Eso es importante mencionarlo. Y yo no puedo citar en este momento sus nombres porque literalmente me dijeron, si nos mencionas, nos van a matar, porque prácticamente los tienen amenazados y muy bien localizados. Entonces, hay varios aspectos de información muy importante que han salido en estas reuniones. ¿Por qué me invitaron a estar en Venezuela? Porque de alguna manera este grupo de gente está muy interesado en que se le siga la huella al trabajo que están haciendo agentes de inteligencia cubana que operaban principalmente en las inmediaciones de Caracas, y que esta gente, los pemones que están en la reserva militar, tienen información que me han pasado de que se han trasladado a la Ciudad de México. Están de alguna manera trabajando en lo que se llama una infiltración no ideológica. Entonces, como ellos están recibiendo información por parte de gente del mismo gobierno de Maduro, que está inconforme por la manera en que los cubanos se están adueñando cada vez más de los hilos que mueven la economía venezolana, esa gente dentro del gobierno de Maduro está filtrando información a este grupo de resistencia clandestina, y como tuvieron noticia de que se ha presentado en los últimos 7 meses una fuerte movilización de gente cubana a México, me contactaron. Me han de haber leído en algunas de las columnas que yo reporté, que tú recuerdas, en el 2018 desde mi estancia principalmente en Caracas. Me contactaron porque querían tener una visión de primera mano de lo que está ocurriendo en México en la llamada Cuarta Transformación. Entonces fue un intercambio de información. Yo les platiqué a ellos la forma en la que estoy viviendo en México, el proceso que se le llama revolucionario de la Cuarta Transformación que dirige López Obrador, y ellos me dieron información importante sobre las localizaciones, los nombres y los 4 ejes sobre los cuales se está moviendo la inteligencia cubana en este momento en México, Frank. ¿Ok? Entonces, la información que yo tengo en este momento y que te voy a pasar ahora, habla claramente de un nivel de infiltración que ellos le llaman de nuevo no ideológica, en cuatro segmentos que a los cubanos les interesa mucho en el caso de México. Y aquí es importante decir de antemano que en pláticas que yo he tenido con empresarios mexicanos, he notado que en la empresa privada mexicana se cree que los agentes cubanos están trabajando dentro o infiltrados en el gobierno de López Obrador. Y yo tengo información de que no es así todavía. Los agentes cubanos están trabajando principalmente en universidades públicas, y tengo los nombres: en la UNAM, que está en la Ciudad de México, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Universidad de Guadalajara, en Chapingo, en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, en el Instituto Politécnico Nacional y en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ese es en el segmento específico de universidades públicas que ellos seleccionaron. Pues son los más importantes y los más nutridos. Sí,
se trata de universidades emblemáticas. Entonces, la primera conclusión de esta charla contigo, Frank, y con tu radio escuchas, es mencionar que esos 4 ejes de intervención están perfectamente identificados. Yo ya tengo toda la información, tengo los nombres inclusive de los agentes cubanos, tengo las fechas de llegada, inclusive las aerolíneas por las que viajaron, que en su momento yo voy a divulgar a través de las columnas que publico todos los días. Otro punto importante, el segundo segmento que les interesa para efecto de hacer ese proceso de intervención no ideológica en México son los sindicatos de maestros. Los sindicatos de maestros, y específicamente uno que se conoce como la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación, que es un movimiento disidente al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la tristemente célebre Elba Ester Gordillo, que tú sabes muy bien de quién estoy hablando, que está considerada como la cliente más importante de las tiendas de marca en los Estados Unidos, una de ellas Neiman Marcus, y perdón por el comercial, pero así es. Entonces, los cubanos están trabajando en México específicamente en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El tercer segmento, según los documentos a los que yo tuve acceso, que están activos en este momento en México, son las organizaciones del campo. Y como hablar de organizaciones del campo se puede prestar a muchos nombres que pudieran surgir por ahí en la interpretación, yo menciono en este momento los nombres específicos en donde ellos están trabajando. Uno de ellos se llama Antorcha Campesina, otro de ellos es ONAPAPA, que es un organismo medio urbano, medio rural, que se ha dedicado durante los últimos 17 años en México a hacerle, por así decirlo, la competencia a los estados en la emisión de placas para vehículos que son importados ilegalmente desde Estados Unidos a México. Se llama ONAPAPA. Otra organización dentro de lo que tiene que ver con el campo mexicano son los comisariados ejidales, y específicamente comisariados ejidales del Estado de México, de Guanajuato y de Michoacán. Y aquí es donde empieza la primera conexión de lo que están haciendo los cubanos en México con Estados Unidos, porque resulta que según mis datos, el 75% de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos provienen del Estado de México, de Guanajuato y de Michoacán. Casualmente los 3 estados seleccionados para esta operación. ¿Cómo ves, Frank? Pues bastante impresionante, y sí, tienes razón, hay estudios que han revelado las organizaciones pro inmigrante que los estados con mayor densidad poblacional en menor extensión territorial, como son los que acabas de mencionar, el Estado de México, Guanajuato y Michoacán, son los principales exportadores de inmigrantes hacia los Estados Unidos. Así es. Entonces, imagínate tú la estrategia de los cubanos al estar en México operando de esta manera, es servir de enlace a través de los familiares a los que les mandan dinero los mexicanos en Estados Unidos, precisamente para que se dé esa conexión. O sea, desde el punto de vista de un análisis que hicimos en Mérida hace 3 días, esta es una estrategia muy perversa, porque lo que están tratando de hacer es que los mismos familiares de los llamados paisanos mexicanos que trabajan en Estados Unidos sean el enlace para que la infiltración cubana pueda llegar a Estados Unidos, Frank, y eso sí es bien delicado. Ese es el primer eje que conecta a la llamada operación cubana clandestina de México con Estados Unidos. Voy a ir más adelante para explicarte cuál es el segundo punto de contacto que yo descubrí ahora que estuve acá. Pero para terminar este segmento, el cuarto sector en donde están trabajando los enviados cubanos desde Venezuela a México son las organizaciones populares, principalmente aquellas que agrupan a los comerciantes informales en México.
el comercio informal en México, tú debes